y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola, amada familia del Senti City Global. En esta mañana quiero dar la bienvenida a Meditaciones Teoterápicas. Y me gustaría invitarlos a que todos juntos vayamos a la palabra de Dios. En la carta que escribe Pablo a Filemón, en el único capítulo que tiene, son apenas 25 versículos que vamos a estar repasando, estudiando en esta mañana. Así que voy a compartirles un tema, el cual he denominado un cristianismo que honra a Cristo. Nosotros sabemos que todos los días de nuestras vidas nos encontramos con personas que se dicen cristianas, pero que distan mucho realmente de llamarse de esta manera, debido a que las acciones de este tipo de personas pues no son elocuentes con sus palabras. Ser cristiano es negarse a sí mismo, es saber que por amor a los demás muchas veces tengo que negarme a mis propias comodidades. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Es disfrutar cada día de las cosas sencillas, llevando esperanza a otros. Es tener compasión por los perdidos. En Filemón capítulo 1, los versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En esta carta, Pablo le pide a Filemón por Onésimo. Onésimo, pues, era un esclavo en la casa de Filemón, y al parecer, pues, se había huido, se había descarriado, y Pablo lo estaba ayudando a volver al camino. ¿Qué podemos resaltar en este pasaje? Fíjese que cuando Pablo inicia sus cartas, él pues prácticamente se identifica como apóstol. Si recuerdan las cartas que le escribe a Timoteo, por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, apartado, ¿sí? Comienza a hacer como su presentación de esta manera. Pero en esta carta que le escribe a Filemón, vemos que no usa su identidad como apóstol, ¿verdad? Aquí lo hace como amigo. Aquí está omitiendo títulos y es más, escribe como prisionero de Cristo y compañero de trabajo. O sea, deja de lado su autoridad y pide en nombre del compañerismo. ¿Quiénes son Apia y Arquipo? Que los menciona aquí en esta carta. Bueno, se cree que Apia pues era la mujer de Filemón y Arquipo el hijo. Onésimo, entonces, como les dije, era el esclavo de ellos y había huido. Ahora, Filemón era un hombre de fe, era un hombre amoroso, generoso, a quien era muy fácil poder pedirle un favor.
Su casa debe haber sido seguramente como un oasis en medio del desierto. ¿Por qué? Porque Pablo en el versículo 5, si nos damos cuenta, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo recibía gente en su casa, ¿sí? Con todos los creyentes, era amable, era generoso, los hospedaba, ¿sí? Y realmente para nosotros debería ser de esta manera. Como cristianos, ¿sí? Sería muy bueno que las casas de los cristianos sean un oasis donde otros cristianos puedan llegar y descansar, donde mucha gente sea alentada con la palabra de Dios. En el versículo 6, aquí mismo en esta versión de la Reina Valera dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, ¿qué está diciendo Pablo, verdad? Lo que le está diciendo es oro para que esa forma de compartir generosamente todo lo que tú posees, ¿sí? Te conduzca cada vez más a mayores profundidades del conocimiento de las cosas buenas que conducen a Cristo. Entonces, es obvio que la generosidad cristiana era una cualidad de Filemón. Él tenía amor hacia el pueblo de Dios. Y en su casa, obviamente, descansaban, recuperaban fuerza los hermanos. Y ahora Pablo, entonces, le va a pedir a este hombre, ¿verdad?, que era tan generoso, que sea aún más generoso, ¿sí? O sea, le pide que sea generoso, amable. ¿Con quién? Con Onésimo. Entonces, aquí hay 4 ideas del cristianismo. Nosotros aprendemos más y más de Cristo cuando ayudamos a otros. Cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, es cuando permitimos que nuestras vidas sean llenas de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Si usted no ayuda a los demás, si usted realmente no se niega a sí mismo, ¿cómo quiere vivir entonces ese verdadero cristianismo? Cuando nosotros abrimos nuestros corazones, cuando abrimos nuestras manos, podemos conocer más acerca de las riquezas de Cristo. Es imposible que el Señor llene nuestras manos cuando nosotros las mantenemos con el puño cerrado. Tenemos que abrirlas, tenemos que dar, tenemos que ser generosos. Y como 4º punto, entonces, entendamos claramente que el verdadero cristianismo es aquel que conoce a Cristo, ¿sí? El cristiano verdadero es el que conoce a Cristo. Y el que conoce a Cristo, entonces, se conduce en amorosa generosidad para con todas las personas, sin hacer acepciones. Hay muchos que tienen en mente la idea del estudio, de prepararse, de conocer más y más, ese conocimiento intelectual. Otras personas tal vez piensan en encerrarse, a tener largos tiempos de oración porque no quieren perder la santidad, porque quieren vivir la santidad. Pero el cristianismo verdadero es aquel que se vive en el campo de batalla, allá, en el mundo, en el día a día, cuando tú le haces un bien a tu prójimo, cuando le extiendes la mano a aquel que ha caído, aquel que necesita de ti, aquel que está pidiendo de tu tiempo, aquel que está pidiendo un poco de lo que tú tienes, ¿sí? Ya en los versículos 8 al 17, entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Fíjese que Pablo, por ser quien era, ¿sí? Por ser Pablo, podía haberle exigido a Filemón lo que él hubiese querido. Pero ¿qué hace? Él prefiere pedírselo humildemente. Un regalo tiene que darse con libertad y de todo corazón. Tiene que haber voluntad para ello. ¿Por qué? Porque si usted lo da por obligación, ya no es un regalo, es una imposición. Y aunque él podía haberle exigido a Timoteo, él le pide encarecidamente, le ruega, con humildad le pide. Fíjense, en el versículo 9, Pablo se está describiendo a él mismo. Dice, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, creemos que Pablo cuando escribe esta carta más o menos tendría entre 55 y 60 años de edad. O sea, no era un anciano, pero cuando se habla de anciano, ¿sí? Tenemos que entender que no se refiere a que haya sido ya un adulto mayor, un viejito, sino él está aquí en esta carta, ¿verdad? Cuando usa el término anciano, está hablando como si él fuese un embajador. Y vemos aún en Efesios capítulo 6, versículo 20, cuando Pablo dice que él es un embajador en cadenas. Por eso es que él está apelando al amor, porque sabe que aunque puede pedirle, él está en prisión. Él es un embajador en cadenas. Entonces, no está pidiéndole esto a Timoteo, ¿sí? Por su cargo, por su autoridad, por el título que tenía. No, él está apelando al amor, sabiendo que es un embajador en cadenas, un hombre que está en prisión. No es un embajador el que está hablando, sino un hombre que ha llevado una vida muy dura y que ahora tal vez se encuentra solo ahí en la prisión y que tal vez está cansado también de luchar, ¿verdad? En el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿sí? Y aunque dice que este había sido un hombre inútil, Pablo aclara que ya no lo es más y que le podía resultar útil tanto a Filemón como para él mismo aún estando en la cárcel. Cuando nosotros hablamos del cristianismo que honra a Cristo, estamos hablando del poder que hace buenos a los malos. En Cristo Jesús no hay personas inútiles, familia. Todos nos volvemos valiosos y de alta estima en sus manos. O sea, nuestra vida, ¿cómo llegó delante de los pies del Señor? Llegamos destruidos, llegamos muchos heridos, ¿verdad? Con ansiedades, con amarguras, con problemas. ¿Y cómo es nuestra vida ahora después de haberle entregado el control a Cristo Jesús? El cristianismo que honra a Cristo no nos hace indiferentes, nos hace personas eficaces, que hacemos nuestros trabajos dando lo mejor, buscando la excelencia. No trabajamos para el ojo del hombre, lo hacemos para nuestro buen Dios, lo hacemos con amor, con entrega, con prontitud. El cristianismo que honra a Cristo produce personas que le apuntan al cielo para ser útiles en la tierra.
que sabemos que nuestro llamado es celestial y eterno. Pablo llama a Onésimo aquí como el hijo que le había nacido en la cárcel, al cual él había engendrado en las prisiones. Y hay un dicho rabínico, ¿sí?, que dice que si uno le enseña la ley al hijo de su prójimo, la escritura lo considera lo mismo que si lo hubiese engendrado físicamente, o sea, como si fuese el padre. Entonces, para nosotros, el llevar a una persona a Jesucristo es por lo menos tan importante como haberla traído a este mundo. Y la Biblia nos habla de eso, ¿verdad? Dicen que somos como nodrizas que cuidan con ternura a sus propios hijos. Lo dice el apóstol Pablo. Yo digo, felices los padres que hemos tenido la dicha de ser los instrumentos de Dios para traer al mundo a nuestros hijos, darles la vida de este mundo y también conducirlos o guiarlos a la vida eterna, porque entonces pues somos padres de nuestros hijos por partida doble. Para muchos de nosotros hemos sido los líderes espirituales de nuestros hijos, aquellos que los llevamos a los pies de Cristo. Y eso, créame, es ser padre por partida doble. Ya en el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Le dice, te lo envío de vuelta. Y ese te lo envío de vuelta tiene un doble sentido. Mire, simplemente puede ser enviar de regreso, ¿sí? O también puede ser que quiera decir llevarlo a la autoridad competente, ¿sí? Ahora, lo que Pablo le está diciendo a Filemón es, te remito este caso de Onésimo. ¿Para qué? Para que des sobre él, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que dar sobre él? El veredicto que esté de acuerdo con el amor que tú debes tener. Da un veredicto, yo te lo entrego, te lo devuelvo, ¿sí? Te pido que lo trates como si fuese yo mismo. Onésimo debe haberle llegado a ser muy querido a Pablo, porque la manera como Pablo habla de Onésimo, ¿verdad? Habla como si fuese su hijo, dice, al que él engendró en sus prisiones. Entonces, hace ese elogio de decirle a Filemón, ¿verdad? Pues mira, te estoy entregando un pedazo de mi corazón. Trátale como si fuese yo mismo. Y entonces viene la súplica del apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice, pues a mí me hubiese gustado quedarme con él, porque me es útil, ¿verdad? Pero se lo devuelve ¿a quién? A Filemón. ¿Para qué? Para no hacer nada sin su consentimiento. Porque recordemos nuevamente, Onésimo era siervo, era esclavo de Filemón. Y Onésimo había huido, había escapado. Ahora, aquí tenemos otro detalle que es muy importante del cristianismo que honra a Cristo. El hecho de ser cristiano nada tiene que ver con ayudar a alguien a escapar de su pasado y huir de él. Más bien tiene que ver con llevar a la persona a enfrentar su pasado y a elevarse por encima del mismo. Onésimo se había fugado. Pues bien, entonces tenía que volver atrás, tenía que asumir las consecuencias de lo que había hecho y tenía que aprender a remontarse por encima de las cosas que él hizo. Cuando nosotros hablamos del cristianismo que realmente honra a Cristo, hablamos de conquista, no hablamos de huir, no hablamos de evadir, de evitar. Onésimo vuelve atrás con una diferencia. Se había escapado como un esclavo pagano, pero ahora vuelve a Filemón como un hermano en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, para Filemón, pues no era fácil ver en el esclavo fugitivo a un hermano. Por eso es precisamente que Pablo le pide allí en el versículo 16 y 17 y le dice,
no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, ¿qué le está diciendo en otras palabras? Si estás de acuerdo en que tú y yo somos socios, hermanos en la obra de Cristo y en que Onésimo es mi hijo en la fe, entonces tienes que recibirle como si fuese yo mismo. Aquí hay otra cosa importante y es que el cristianismo siempre debe recibir a la persona que vuelve atrás, ¿sí? Después de cometer cualquier equivocación, después de haber caído, de haber pecado, la persona tiene que recibirle con amor. Nosotros, como cristianos que nos decimos amar a Cristo, tenemos que aprender también a tener auténtico amor por los perdidos. Y resulta que muchas veces estamos mirando con cierta indiferencia, con reticencia a las personas que se han descarriado y les hacemos ver tal vez que no estamos dispuestos a otorgarles otra vez nuestra confianza. ¿Por qué? Porque, claro, la persona traicionó mi confianza, la persona me hizo un daño, se fue de mi lado, me robó, entonces ya no le puedo tener confianza, ¿sí? Nosotros hasta creemos que sí, Dios puede perdonarla y de hecho la perdona, pero a nosotros nos queda demasiado difícil perdonar a aquellos que nos han hecho algún daño, que nos han agraviado, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a aquellos que han caído. No juzguemos, familia, no señalemos a nadie. El que cae necesita ser ayudado para rehabilitarse. Necesitan de nuestra ayuda. Nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados y es por eso que Dios nos perdona y nos puede perdonar. Pero debo reconocer que a nosotros nos toca asumir las consecuencias de lo que hemos hecho en la vida, ¿sí? Entonces, Onésimo tiene que haberle robado a Filemón, porque entonces, cómo es que Onésimo, siendo un esclavo, pudo llegar hasta Roma? Tiene que haber necesitado dinero y seguramente tomó algo de dinero de Filemón y se huyó con eso, ¿verdad? Bueno, definitivamente es difícil pensar en cómo consiguió el dinero para viajar hasta Roma, pero Pablo escribe, ¿verdad?, de su puño y letra y dice que él se hará responsable de la deuda y que pagará hasta lo último de la deuda de Onésimo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta, ¿verdad?, que este es un gran ejemplo de lo que es el amor, de lo que es la entrega incondicional, de ese amor que hemos recibido de parte de Dios. O sea, Pablo asume una obligación, ¿sí? Y la firma, la acepta, ¿verdad? Entonces, Pablo podía pagar las deudas de Onésimo, porque así lo había prometido. Aquí encontramos sugerencias que nos muestran que Pablo no estaba totalmente falto de recursos económicos. Vemos que Pablo podía pagar eso. Ya en los versículos 19, 20 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y en el 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta. A ver, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, la manera como Pablo habla aquí es una manera humorística, ¿verdad? Le está diciendo a Filemón que bueno, fue él el primero que lo llevó a los pies de Cristo, a Filemón, Pablo a Filemón. Entonces le está diciendo, tú has sacado mucho de mí, ahora permíteme sacar algo de ti, ¿verdad? En el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esperaba Pablo siempre lo mejor de las personas. Él sabía que podía esperar de Filemón una respuesta positiva. Aprendamos entonces a esperar
lo mejor de los otros siempre. Esto es bueno tanto para nosotros como para aquellos en quienes confiamos, ya que los estamos comprometiendo a dar lo mejor de ellos por causa del voto de confianza que están recibiendo. En el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Tremendo. O sea, tenemos a un Pablo siempre optimista. Él confía que estará pronto con ellos, que les será concedida su libertad en respuesta a las oraciones de ellos. Y en el versículo 23 al 25, entonces le dice, te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo, ¿verdad? Y allí menciona toda una lista, dice Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Y termina con el versículo 25 diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, familia, llegando al final entonces de la carta, ya como aplicación teoterápica, quiero decirles que el hecho de vivir la vida cristiana es un enorme privilegio que deberíamos disfrutar todos los cristianos. El cristianismo no es una moda, ¿sí? El cristianismo realmente es un modo de vida que nace de la palabra de Dios, del verbo hecho carne. Hoy quiero motivarte a ti que me estás escuchando en este momento. Si hasta ahora no has tenido una verdadera relación con Cristo, si hasta ahora no has tenido una relación viva, te motivo, te insto a que te rindas a seguir viviendo y luchando en tus propias fuerzas y le entregues el control de tu vida a Jesucristo. Te motivo y te invito a vivir un cristianismo que honre a Cristo en todo tiempo. Que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos sal en medio de tantas aflicciones y dolores que el mundo vive, que seamos levadura llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. El mundo necesita este tipo de cristianismo, de aquellos que han dejado el individualismo, de aquellos que se niegan a sí mismos para cumplirle a Dios en esta generación. Vamos a orar, familia. Les invito a que allí donde ustedes están, si quiere, cierre sus ojos y hable con Dios en este momento. Necesitamos aprender de los ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra. Tantos hombres y mujeres de fe que nos menciona la palabra de Dios. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que sus vidas fueron transformadas por Jesucristo, vidas que fueron llenas del poder del Espíritu Santo, porque se rindieron ante Dios, porque dejaron de depender de sus conocimientos, de su sabiduría, buscando la sabiduría que viene de lo alto. Vidas que reconocieron que solos no podían y que solo Dios les daba sentido. Así también hoy dígale al Señor, te necesito, nada soy sin ti. Ya me cansé de luchar en mis propias fuerzas, ya me cansé de vivir una vida doble. Anhelo vivir el verdadero cristianismo. Anhelo el cristianismo que honra a Cristo. Hazme, oh Dios, un instrumento de amor, de misericordia, que sea compasivo con aquellos que tanto necesitan de una mano amiga, que sea misericordioso con los obstinados, con aquellos que están perdidos, que no te conocen, con aquellos que dicen conocerte, pero viven contendiendo con el mundo entero. Perdona, Señor, nuestros pecados y conforme a tus misericordias, concédenos el ser fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu para hacer luz, sal y levadura en este mundo en el cual nos has colocado. Te damos gracias, amado Padre Celestial, y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén
y amén. Bueno, familia querida, muchas gracias por su atención prestada. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos y nos vemos mañana en más de Meditaciones Teoterápicas. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.